porque en la medida en que tengamos el concepto de lo que es una empresa cooperativa como ideal de la formación de la sociedad por procedimientos pacíficos, estamos asumiendo una gran responsabilidad para cambiar un modelo perverso que nos sumerge en el desempleo, en la pobreza, en la corrupción, en la delincuencia, por un modelo fundado en la justicia. Ese es el desafío. Siempre la gente promete justicia social, que es el discurso más fácil, el más demagógico, el más populista. Pero nadie nos dice cómo hacer la justicia social. Y hay una sola forma estructural de hacer la justicia social sin sacrificar la libertad individual y por procedimientos pacíficos. Es la empresa cooperativa, que nace de un principio ético de solidaridad y busca como resultado el servicio para resolver los problemas de la comunidad de socios y de la comunidad en la que está inserta una cooperativa. Nosotros tenemos que entender muy bien, estemos en el cargo que estemos. Yo estoy en el comité de educación, yo estoy en un comité de extensión cooperativa de las comunidades de mi lugar. Yo estoy en un consejo de vigilancia, yo estoy en un comité de crédito. Yo tengo que tener el concepto total de lo que es la empresa cooperativa. Y la empresa cooperativa no es una clase. En primer lugar, es, como dice cualquier estatuto, en su fundación, un acto de solidaridad comunitaria. Aquí en los años no resolvemos, hay millones de problemas, pero en el España resolver esta valle cooperativa. Que hay más de Jacoba que del Estado. Guaraní tiempo pesa ya. Se ocuparon de ellos. A mí el de campesinos antes dice, ore por el mismo como rechazando el que uno llegue junto a él. Le digo, maestro, ¿qué andas a ese problema? Ore por los puntos de verdad que cuando más el mismo que está, esa para que resolver, te viene una explicación. La historia de otra forma de hacer un trabajo. O bien de tocar ayuno de verdad se yacú, ya pujarse a tener la política fuera, o a tener el cabo voto. Se la tuya real. Ya que tú te votas, ya está todo el de pan, haya recuperado la peña de más identidad solidaria, ya Jacoba fue guaraní tiempo, la cultura de los guaraníes. Claro que tener cultura de paz, porque se fundaron la justicia. Ahora, dos instituciones, ya desde Mayoricaba, cuando andan un proyecto ahí, de que, oye, tú no me acuerdo guaraní tiempo. Yo voy, que hago ese aclamo, principio de cooperativismo. Mandate. Pues me de estar que una pejentura para que sea mandate. Con el medio de acuerdo, anda que tenía mandate cooperativa. A mandate coge y se reunión de todos. A unir la institución democrática igualitaria de los guaraníes. Tiene ya antecedentes. Entonces, lo que nosotros buscamos es encontrar la empresa cooperativa en esa vieja tradición de cultura, de identidad nacional y refugiar los valores éticos y los valores morales del patriotismo en las organizaciones cooperativas. Da Hipólito local, ya con uno Pérez, ya con Cutipán. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay un derecho cooperativo. Nace en la Constitución Nacional, en el artículo 113, se desarrolla con la Ley 438 del 23 de octubre de 1994, se complementa con el decreto reglamentario 14.052. Ese es el ordenamiento jurídico que va creando el derecho cooperativo que nosotros tenemos que perfeccionarlo para dar seguridad a esta empresa llamada cooperativa. Empresa de fines sociales sin ánimo de lucro.
Pero dentro de este ordenamiento jurídico, fíjense bien este detalle. La cooperativa es la única empresa que, como decía muy bien el profesor Enzo de Torres, nuestro maestro del cooperativismo binario, la cooperativa es la única empresa que desarrolla actividades económicas para producir bienes y servicios que parte de un principio moral. No parte de la ganancia del capital. Ese principio moral es la solidaridad. Y tiene por objetivo el bien común, no distribuir ganancias a los accionistas. Y la Constitución Nacional establece en el artículo que se refiere a la cooperativa justamente el reconocimiento de nuestra autonomía. En pocos países del mundo existe este reconocimiento de autonomía para las cooperativas. Y esa autonomía tenemos que saber usar, porque ahí está la fuerza de nuestro derecho para no ser avasallados por nadie. No nos negamos que se nos fiscalice, pero exigimos que se respete el principio de autonomía. El cooperativismo paraguayo, especialmente el cooperativismo de ahorro y crédito, es un ejemplo para el mundo entero. Y por ahí se nos dice, cuidado con las cooperativas de ahorro y crédito, porque en Colombia se fundió un banco cooperativo. Ese famoso banco cooperativo que hace 10 años vengo escuchando de estos pseudo cooperativistas que defienden el neoliberalismo, que es la economía de lucro, de la usura del dinero, nunca fue banco. Se fundió porque no fue banco cooperativo. Pero en el Paraguay no se ha fundido ninguna cooperativa. Me pareció una burla. Pero no se fundió por malos manejos ninguna cooperativa. Se consolidaron todas las cooperativas cuando el sistema financiero, la economía de lucro se fundía, bajo la responsabilidad directa del Banco Central de Paraguay. Entonces, ese derecho cooperativo se basa en el principio de autonomía. ¿Y dónde se expresa el principio de autonomía? En el Estatuto de la Cooperativa, que es nuestro primer acto jurídico de fundación de esta empresa. Y eso nos da fuerza. Y a veces nosotros nos damos cuenta de la fortaleza que tenemos en ese principio de autonomía. Y básicamente, fíjense bien este hecho, en base a esa institución de la autonomía cooperativa establecida en la Constitución Nacional y también repetida en el artículo 2 de la Ley 438 de Cooperativa, en base a ese principio de autonomía nace lo que nosotros denominamos el derecho estatutario cooperativo. Vean, llamo un bareteo, porque el estatuto es acto de voluntad en base al principio de autonomía. Consiguientemente, estamos frente a un sistema de organización que por lo general no requiere mucha fiscalización pública, pero sí requiere ser eficientes, eficaces en nuestra organización interna, en nuestros controles internos, en nuestro ser, en nuestra capacidad de ser más eficientes como lo somos y lo demostramos ser que muchos bancos que se fundieron por mala administración, por falta de eficiencia, por falta de eficacia. La reserva de la eficiencia y de la eficacia para crear un nuevo modelo de desarrollo nacional está en las cooperativas. Y el derecho estatutario cooperativo tenemos que perfeccionarlo en nuestros estatutos. En nuestros estatutos tenemos muchas cosas que rever. De pronto, nosotros decimos los estatutos que no podrán votar, y eso están todos los estatutos de la cooperativa, aquellos socios que tengan obligaciones económicas pendientes con la cooperativa. Dígase que nadie planteó la inconstitucionalidad a través de los recursos de amparo para que se lo deje votar. El derecho de votar, de elegir y ser elegido, es el fundamento de la democracia y está consagrado en la Constitución Nacional.
No va a ser un estatuto de una cooperativa el que va a violar la Constitución Nacional. Yo digo esto porque nosotros tenemos que perfeccionar el derecho estatutario cooperativo para que nuestra convivencia cada día sea más armónica y se fortalezca más. Estamos de acuerdo que debe preverse que posiblemente los que estén en mora en el cumplimiento de sus obligaciones con la cooperativa no puedan ser electos en los cargos para miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Junta Electoral, que son los cargos electivos. Pero que se les niegue el voto, dígase que hasta la fecha nadie los panteón los gana de punto a punto. El derecho al voto constitucional. Entonces, cuando yo hablo del derecho estatutario cooperativo es porque nosotros tenemos que ir perfeccionando todas estas cuestiones. Como de pronto tenemos que perfeccionar algunas cuestiones que manejamos mal en materia de tasa de interés. En ninguna cooperativa se puede aplicar, y que esto quede bien claro, para modificarlo por los procedimientos que correspondan. Cuando un socio está en mora, el interés es el compensatorio, el interés normal, y las sanciones de interés punitorio, que es un pequeño recargo que se le hace por la mora. Pero no se consigue, porque se contradice con los principios cooperativos, los intereses moratorios, que son superiores a los intereses normales de un mercado. Entonces, esos son nuestros pecados. Como tampoco se consigue, fíjense bien esto, ustedes son dirigentes, tampoco se consigue que cuando nosotros gastamos ahorro a la vista, le paguemos interés alguno al ahorro a la vista. El ahorro a la vista es el dinero que el socio, y últimamente aumentaron los ahorros a la vista, porque la gente retira su dinero en los bancos donde debería haber confianza y los casos cooperativos. No compra certificado de aportación, pone ahorro a la vista, y nosotros le pagamos una tasa de interés por el ahorro a la vista. Y nosotros recurrimos a ese dinero que se puede depositar hoy a las 10 de la mañana y retirar en 5 o en 6 días, recurrimos a ese dinero para aumentar nuestra cartera de préstamo. Ese es un error. Porque ¿qué pasa? No digo que en esta cooperativa ocurra ese hecho, pero estamos hablando en términos generales. Estamos hablando del desarrollo de la cultura cooperativa. Nosotros somos una cultura de soluciones, no una experiencia de conflicto. Evitemos todos aquellos pecados que nos pueden traer algún conflicto y un alto riesgo financiero. ¿Qué pasa si yo cooperativa recibo? Yo conozco un caso en que un solo socio tiene depositado 1.000 millones de guaraníes en ahorro a la vida. Es un dinero que sacó del Banco de Fomento, porque en un momento se dijo que el Banco de Fomento se iba a fundir. El Banco de Fomento del Ministerio de Hacienda no se puede fundir. Se puede cerrar, pero nadie va a dejar de cobrar sus acreencias. Felizmente creo que esa batalla, gracias al esfuerzo que hacemos del sector cooperativo, estamos salvando a la banca pública. Porque la banca pública y la banca cooperativa, me refiero a las cooperativas de ahorro y crédito, a la CUCA cooperativa, que ya es una institución formal, en la medida en que actuemos y manejemos una política financiera seria, vamos a contribuir a resolver los problemas de desarrollo de este país. Cada cual en su esfera, cada cual en el escenario donde actúa. Nosotros hemos hecho mucho y hemos hecho el dictamen que impidió liquidar la banca pública. El sector cooperativo presta silenciosamente una gran contribución para defender el interés común frente a los privilegios que pretenden avasallar la política financiera para que este país sea una colonia definitivamente de los bancos extranjeros, que es lo mismo que decir de la usura del dinero extranjero, que se lleva nuestro ahorro interno y no nos trae capital para radicar en el país. Entonces el derecho estatutario nos tiene que ir llevando a nosotros también, a través del Comité de Educación, a través del Consejo de Administración, de la preocupación de la Junta de Vigilancia, de ir corrigiendo
algunos puntos débiles que se dan no en nuestro estatuto de esta cooperativa, en todos los estatutos. Y con algo muy grave, estas cuestiones que yo menciono afectan los principios cooperativos. Y sin embargo, el órgano de aplicación de la Ley 438, que es el Instituto Nacional de Cooperativismo, nos fiscaliza un montón de cosas burocráticas que no tienen ninguna trascendencia, pero nunca ha fiscalizado que las cooperativas ajusten su desenvolvimiento a los principios cooperativos, porque nosotros somos una empresa de principios, no de capital. Eso es lo que creó la sensibilidad en el Banco Central del Paraguay y en algún grupo también que surgió del propio sector cooperativo, de pretender que las cooperativas estaban en riesgo no sé de qué, porque el sistema de ahorro y crédito cooperativo es totalmente diferente al sistema de ahorro y crédito de la banca comercial. Nosotros no trabajamos con clientes, nosotros trabajamos con nuestros socios. Todos somos propietarios del mismo patrimonio. Unos tienen más, otros menos, pero esa democracia cooperativa que nos dice un hombre un voto, ahí nos liberamos todos. Entonces hay muchas cuestiones que nosotros tenemos que analizar casa para adentro. Tenemos el derecho, y después voy a referir en particular a estas últimas cuestiones que preocupan también. Tenemos el derecho cooperativo, que es esto que estamos hablando. La Constitución, una ley, un decreto reglamentario y fundamentalmente el Estatuto, que debe prever muchas cosas. El Estatuto debe resolver nuestros problemas. La ley es un marco legal de referencia que da legitimidad a nuestros actos, pero lo que establece las fuentes de derechos y obligaciones entre el socio y la cooperativa y nosotros es el Estatuto. El Estatuto para nosotros es más importante que la ley. La ley es un marco de legalidad. El Estatuto es lo que establece nuestras normas de convivencia, de desarrollo, de participación, de consolidación, de extensión del movimiento cooperativo y de transformación de cada cooperativa en un polo de desarrollo en el área donde se desenvuelve. Luego tenemos también el derecho electoral cooperativo, que tenemos que perfeccionar. Aquí se comete mucho error. De pronto, una cooperativa tiene algún conflicto como consecuencia de la elección y nos vamos, bueno, sientan incómodos. Y otros se van a la Junta Electoral. Y la Junta Electoral toma intervención en la vida de la cooperativa. Es inconstitucional, porque la ley electoral le da como atribución a la Junta Electoral organizar, fiscalizar, intervenir en los escrutinios y en los conflictos que surjan en la votación pública para elegir autoridades públicas. Eso dice la ley, eso dice la Constitución. No le da atribuciones para intervenir en eso que el artículo 119 de la Constitución llama organizaciones intermedias. Ellos única y exclusivamente pueden intervenir en las elecciones públicas. En el supuesto que se considere que la cooperativa es una organización intermedia, que no lo es, porque la organización intermedia es aquella organización que está entre un interés y otro interés, siempre en la lucha de alguna reivindicación. El sindicato frente a los patrones, los partidos políticos frente al gobierno. Pero ¿qué sentido tiene que en el club igual, que en el club Cerro Porteño, que en el Deportivo Luqueño, en un proceso electoral tenga que intervenir la Junta Electoral? Es un absurdo. ¿Saben por qué lo hacen? Para mantener la prebenda que significa que este sistema de Junta Electoral que tenemos tiene más de 5.000 funcionarios en todo el país. Y debe actuar en 3 meses antes de las elecciones hasta que dé la alta de escrutinio y se acabó su función. Después usted da la parte administrativa para manejar los valores. ¿Saben cuántos funcionarios tiene el régimen electoral en nuestro país? 12.500 funcionarios.
50% los empleados públicos. Todo un implementarismo político. Y el de ellos no tiene sentido. Entonces, ellos quieren que nosotros recurramos para justificar algo que no puede justificar. Es totalmente inconstitucional eso, y consiguientemente nosotros tenemos que elaborar el sistema electoral cooperativo, que es la forma de proponer y elegir nuestros candidatos. Eso debe ir en el estatuto, en la parte del régimen electoral, y eso debe ir en el reglamento electoral, que también hay que reelaborarlo en muchos casos. Existe un derecho electoral cooperativo, un hombre, un voto. No nos olvidemos que ese es el concepto ético del sufragio dentro del cooperativismo. Tenemos otro derecho que se está construyendo, el derecho tributario cooperativo. ¿Por qué? Porque en la ley 438, cuando se habló del tratamiento tributario de las cooperativas, la Cámara de Senadores, cuando trató este tema, nos cambió el proyecto original que se había elaborado en el primer Congreso de Cooperativistas Paraguayos. Algunos de ustedes participó en ese Congreso. Hubieron más de 230 representantes del sector cooperativo, y ahí se hizo el anteproyecto de ley, que después fue la ley 438. Pero cuando nosotros tratamos en ese anteproyecto de ley el régimen tributario de las cooperativas, decían: las cooperativas, en razón de su naturaleza jurídica de ser empresas solidarias de ayuda mutua, sin ánimo de lucro y de servicio, no son sujetas del pago de impuestos a la renta. Sin embargo, nos cambiaron eso y nos pusieron en el artículo 113 de la ley 438 exoneraciones tributarias. Si se nos exonera porque tenemos que pagar, es una gracia que nos da, no un derecho. Fíjese que es importante que nosotros, cuando se modifique la ley 438, que en algún momento hay que hacerlo, ya hay un proyecto que aprobó el segundo Congreso de Cooperativistas, hay que poner las cosas en su lugar. Y evidentemente, los excedentes de las cooperativas no pueden ser grabadas con el impuesto a la renta, porque el excedente no es sino la consecuencia de un acto cooperativo solidario. En las cooperativas de ahorro y crédito, ¿por qué hay excedente? Porque se nos cobró de más la tasa activa de interés. Entonces, cuando se distribuyen los excedentes a través del reparto, lo que se hace es devolvernos un crédito que nosotros tenemos como socios por algo que se nos cobró de más. Consiguientemente, el excedente nunca puede ser sujeto del pago al impuesto a la renta, porque en nuestro país no existe el impuesto a la renta personal. En todo caso, en ese momento en que yo como reparto recibo una gran suma porque intervine mucho en la cooperativa, en operaciones de crédito, si estoy dentro de los límites, si hubiera existido impuesto a la renta personal, en ese momento la cooperativa me descontaba, hacía la gente de retención. Pero acá no hay impuesto a la renta personal. Consiguientemente, el excedente de la cooperativa no puede ser sujeto de ningún tipo. Lo mismo en materia de actos y documentos. Hay dos momentos en esto del impuesto. El acto de documento es el impuesto que se paga por los préstamos, 1,70% sobre la suma que uno recibe en concepto de préstamo. Las cooperativas están exentas, porque lo dice la ley 438, del pago de impuestos por actos y documentos. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Cuando una cooperativa de producción pide un préstamo a un banco, cuando yo, socio de mi cooperativa, pido un crédito, no hay problema, porque es un acto cooperativo que la ley 438 me libera del pago de ese 1,70.
que sería 1,70 más de impuestos, más de interés que hay que mandar al fisco esa diferencia. Eso está exonerado. Pero si yo pido a un banco tercero, el banco me cobra. Sin embargo, que la misma ley 125, artículo 183, inciso C, dice que cuando las cooperativas solicitan un préstamo para ser distribuido entre sus socios, están exentas del pago del tributo por actos y documentos. Sin embargo, los bancos, ¿qué hacen? Piden que las cooperativas soliciten una certificación a la Subsecretaría de Tributación y la Subsecretaría de Tributación siempre niega. Y entonces las cooperativas de producción agrícola, especialmente, ven encarecido un préstamo que ya les llega caro, porque están recibiendo préstamos casi al 32%, a eso se le suma actos y documentos y se le va prácticamente al 24%. Y todo eso disminuye finalmente en el resultado final las rentas del trabajo. Entonces, esa es la lucha por el derecho tributario cooperativo. De tal manera que ningún acto cooperativo que no persigue fines de lucro sea sujeto de ningún tributo. Ahora, ¿qué pasa? Si yo cobro facturas de ANDE, de Corposana, de las distintas instituciones, de toda cooperativa cobra, percibo una comisión, pero esa comisión no es originada de un acto cooperativo, es un servicio que yo presto a los otros, y una ganancia que me deja, que no tiene por qué ir al excedente, y esa ganancia sí paga impuestos a la renta. Y las ganancias que provienen como consecuencia de actos con terceros no se pueden distribuir como excedente porque no provienen de un acto cooperativo. Es una ganancia extra que llega. Y consiguientemente lo que queda después de pagar el impuesto a la renta hay que aplicarlo a educación. Hay que llevarlo a aumentar el fondo de educación. Eso dice la ley. Lamentablemente, en muchas cosas no aplicamos correctamente la norma legal que nos regula. Y luego tenemos algo que sí tenemos que desarrollar porque está en el séptimo principio del cooperativismo. Luego tenemos el derecho comunitario cooperativo. Nuestra responsabilidad con la comunidad. No es que nosotros vamos a hacer un acto de caridad con la comunidad carenciada, pero lo vamos a colaborar a través de la educación cooperativa, de nuestra solidaridad, de nuestra asistencia educativa, para que ellos, a través de empresas comunitarias, pueden ser sociedades de fomento, pueden ser asociaciones de desarrollo comunitario, o pueden ser otro tipo de cooperativas, pequeñas cooperativas de producción, de consumo, de artesanía. Todo eso sí nosotros podemos hacer como una contribución para que la gente aplique los principios cooperativos para resolver en conjunto los problemas que en forma individual no se pueden resolver. El problema de la vivienda. No sé si alguna vez en la cooperativa hicieron un inventario de cuántos socios no tienen vivienda. Y si en algún momento no se veía oportuno, tal vez lo tengan un comité de vivienda cooperativa. De tal manera que estemos generando muchas fuentes de empleo y resolviendo el problema de la vivienda, que es lo más fácil de hacer. A través de una contabilidad separada, no mezclada con la parte de ahorro y crédito. Ese es un tema que nosotros tenemos bien estudiado y en cualquier momento que esta cooperativa desee encarar en serio un programa de vivienda cooperativa, nosotros le vamos a dar todos los elementos para que lo hagan. Así como ustedes están haciendo el hospital, el primer hospital cooperativo, que evidentemente es una gran obra en beneficio de la comunidad, porque ahí no se va a aplicar la medicina comercial, sino la medicina cooperativa. Entonces, ese es un aporte importantísimo para la comunidad. Esos son nuestros temas. Ahora también, como dirigentes, tenemos que aprender algo, recogiendo lo que nos dijo nuestra querida compañera, esta gran maestra paraguaya, que es la doctora Margarita Tiempo.
aprendamos a comunicarnos en la tolerancia y en el respeto. Todos somos personas humanas. Todos estamos identificados con los mismos principios. ¿Por qué llevar nuestras diferencias a la instancia administrativa del Instituto Nacional de Cooperativismo o a la instancia jurisdiccional de los tribunales si nosotros podemos aplicar y tenemos un reglamento hecho? No sé si lo traje, pero si no lo traje, se los voy a acercar. Tenemos que incorporar en nuestros estatutos 3 instituciones para resolver nuestros conflictos internos: la mediación, la conciliación y el arbitraje cooperativo, para no ir nunca más a resolver nuestras divergencias en la instancia administrativa donde está el judicial.